No es necesario escribir bien para escribir un poema. Se necesita solo amar y amar solamente, aunque lo mejor es siempre no escribir. Este poema es de uno de mis artistas peruanos favoritos, Jorge Eduardo Eyelson, que fue poeta, escultor, pintor, performer, artista conceptual. Fue realmente un creador que abarcó todas las disciplinas artísticas. Es cierto que la obra de Jorge Eduardo Eyelson no es muy conocida en nuestro país, probablemente porque desarrolló su carrera en el extranjero, vivió más de 50 años fuera del Perú, pero su trabajo es realmente extraordinario. Para los que lo conocen, estoy segura de que este programa va a ser muy interesante, pero para los que no lo conocen, les prometo que hoy día van a hacer un descubrimiento extraordinario. Un personaje realmente particular. Jorge Eduardo Eyelson. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Yo creo que Jorge Eyelson es uno de los principales artistas que surgieron en lo que se llama la generación del 50, ¿no es cierto? Siempre tuvo esa aureola de una persona especialmente dotada. Y a él mismo le importaba mucho recordar eso, que él no era unas veces pintor y otras veces poeta, sino que él era una sola unidad que una vez se expresaba con las palabras, otra vez se expresaba en los colores. Ha pasado por todos los géneros, ha experimentado con la música, en la literatura ha hecho poesía, teatro, novela, ensayos, artículos, entrevistas excepcionales, ¿no? Y en las artes visuales otro tanto, ¿no? Ha experimentado con el video, ha trabajado fotografía. Jorge Eduardo Eyelson nació en Lima el 13 de abril de 1924. Fue fruto de la unión de una peruana y un norteamericano, quien abandonó a la familia muy pronto. Durante casi toda su vida, Eyelson creyó que su padre había muerto cuando él era muy pequeño. Llegó a saber él, después de cuando ya era un anciano de 80 años, su padre no había muerto, como le contaron, de niño, sino que su padre abandonó a él y a su madre y se fue para Estados Unidos, donde se hizo una familia, se casó, tuvo 2 hijas y nunca más se puso en contacto con lo que había dejado en el Perú. Al encontrarse sola, la madre entregó al pequeño Jorge Eduardo en adopción. Este creció al lado de 3 mujeres, quienes alentaron las inquietudes artísticas del pequeño. De ellas, según sus propias palabras, aprendió el rigor, la ternura y la música en ese orden.
y su madre había tenido a Jorge siendo soltera, no lo quiso criar y lo dio en adopción a una familia. Él creció con una familia que era una familia adoptiva. Su madre lo visitaba, él lo recuerda, sí, excepcionalmente en un poema habla de las visitas de su madre, y eso seguramente es muy autobiográfico. Desde muy chico aprendió el inglés y el francés, y así pudo leer en idioma original a los autores clásicos. El niño vivía ensimismado por la literatura y fascinado con el mar. Poesía en A mayor. Estupendo amor amar el mar, y vivir solo de amor y mar, y mirar siempre el mar con amor. Magnífico morir al pie del mar de amor, al pie del mar de amor morir, pero mirando siempre el mar, con amor, como si morir fuera solo no mirar el mar, o dejar de amar. Jorge Eduardo Eyelson fue alumno de José María Arguedas en el Colegio Alfonso Ugarte. Arguedas era profesor de lengua española y se quedó sorprendido al conocer a este joven de inmenso talento y de gran inteligencia. Una vez, José María Arguedas dejó un trabajo y Eyelson, cuando le entregó el suyo, hizo que Arguedas dudara de que él hubiese sido el autor. Es decir, Arguedas pensaba que era imposible que un chico de 15 años tuviera tanta sensibilidad para escribir poesía. Ellos se encontraron años más tarde en la Universidad de San Marcos, donde Eyelson fue alumno libre. Siempre tuvieron una relación de respeto y de profunda admiración. Arguedas fue importante para Eyelson debido a dos aspectos fundamentales. Le abrió los ojos a una realidad más compleja que la capitalina y lo introdujo en el mundo cultural limeño. Arguedas le descubrió precisamente lo que fue el pasado precolombino del Perú, ¿no? Y eso para él fue muy importante. En aquella época, o sea, la educación oficial era pro-hispánica y pro-europea 1000 y todo lo que era precolombino era dejado de lado e incluso hasta despreciado. Entonces no había ese orgullo de las raíces indígenas que hoy día existe. O sea, Arguedas era una excepción. El desencuentro entre Arguedas y Eyelson ocurrió cuando Eyelson, viviendo en el extranjero, no mostró ningún interés de regresar a vivir en el Perú. Y esto le molestó a José María Arguedas porque este tenía una visión pues sumamente etnocentrista, ¿no? Y muy vinculada directamente al Perú. Este distanciamiento resquebrajó un poco su relación. Él básicamente le sugería cuándo podría regresar al Perú, ¿no? Porque había gente tan importante y talentosa como él que se necesitaba en el país. Y él responde nunca. Jorge encuentra desde el extranjero esa entraña del Perú, no tanto en el presente antropológico, sino en el pasado prehispánico. Él decía yo que soy exiliado 3 veces, de mi patria, de mi lengua y de mi sexo. Siendo muy joven, Eyelson viajó a la Amazonía. Allí descubrió el color y la naturaleza, tan distintos a los de la capital. Esta experiencia resultó muy importante en su biografía artística. En relación a la Amazonía hay series plásticas vinculadas a la Amazonía, pero creo que la referencia más palpable es en El cuerpo de Julia, ¿no? En donde hay un personaje que atraviesa estos espacios de los cafetales amazónicos. Como hemos
visto, desde el colegio, Jorge Eduardo Eyelson destacó como un creador excepcional, un talento privilegiado. Pero luego de esta etapa, él no siguió estudios formales. Estuvo un tiempo en la Universidad de San Marcos y otro aquí, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde estoy en este momento. Pero en ninguno de estos dos lugares él llegó a completar ni siquiera un semestre. Cuando estudió en Bellas Artes, el director de esta escuela era el pintor Ricardo Grau, que era amigo de Eyelson. Y dicen que fue el mismo Grau quien le sugirió a Eyelson abandonar la escuela. Queda clarísimo que Eyelson no encajaba dentro de una estructura tradicional de enseñanza. Él era verdaderamente un espíritu libre. Desde muy joven, Eyelson mostró un gran talento para la mayoría de expresiones artísticas. En lo concerniente a la poesía, una persona que lo respaldó fue un gran amigo, el poeta Javier Sologuren. Una recomendación de Sologuren permitió que los poemas de Eyelson fuesen publicados en forma de separata y bajo el nombre de Reinos en la revista Historia. Esta revista era dirigida por el historiador Jorge Basadre y fue editada entre 1943 y 1945. Cuando el doctor Basadre le pidió a Sologuren que le diera un grupo de poemas para publicar, Sologuren le dijo: mire doctor, hay un poeta joven peruano que totalmente desconocido, que es un gran poeta, que se llama Jorge Eduardo Eyelson, y a mí me gustaría que usted publique, en vez de lo mío, publique lo de él. Para el crítico literario José Miguel Oviedo, esa primera separata se convirtió con el tiempo en un verdadero objeto de culto y dio un giro sustantivo a la poesía peruana e hispanoamericana del siglo XX. En 1945, y a espaldas del propio Eyelson, Sologuren presentó Reinos al Premio Nacional de Poesía, el cual, por supuesto, ganó. Eyelson tenía solamente 21 años. Jorge se entera que estaba participando del concurso cuando ya era ganador. Y no solamente la difusión de su poesía se hace mucho más frecuente en periódicos a partir de ese momento, sino también empieza una carrera periodística que él no tenía ni siquiera programada. Me gusta mucho a mí recordar ese libro y que se haya ganado el premio, porque es muy distinto de lo que él va a hacer más tarde en poesía. O sea, es una poesía muy neobarroca, muy clásica, muy de registro alto, con un lenguaje sumamente elaborado y donde demuestra que conocía muy bien la poesía del siglo de oro. Él después va a dejar de lado eso. Poesía. En mi mesa muerta, candelabros de oro, platos vacíos, poesía de mis dientes en ruina, poesía de la fruta rosada y el vaso de nadie en la alfombra, poesía de mi hermana difunta, amarilla, pintada y vacía en su silla, poesía del gato sin vida, el reloj y el ladrón en el polvo, poesía. Eyelson fue parte de la generación del 50, grupo formado por sus amigos Javier Sologuren, Blanca Varela y Sebastián Salazar Bondi, y al que después se sumarían Washington Delgado y Carlos Germán Belli, entre otros. Esa talentosa generación tenía a César Vallejo como figura influyente. Vallejo era para él Padre César, Padre César. ¿Cómo puedo escribir?, decía en uno de los poemas, ¿cómo puedo escribir sin recordarte?, ¿no? Para él Vallejo era una figura máxima, un punto de referencia, una guía espiritual. . 。  . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 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 . 。 Vallejo
1948 sería un año importante para Eyelson por 3 razones. Obtuvo el Premio Nacional de Teatro por su obra Maquillaje, realizó su primera muestra junto a otro gran amigo, Fernando de Cislo, y viajó a Francia gracias a una beca. Y ya en esa época comenzó a hacer dibujos. Eran unos dibujos un poco surrealistas. En el año 48 hicimos una exposición juntos y el catálogo es un catálogo doble en que hay una reproducción de Eyelson y una reproducción mía. Y además frecuentaba un grupo de músicos, ¿no? Andaba mucho con Paco Pinilla, con Enrique Iturriaga, y cuando se fue de Perú, su vinculación con las artes plásticas simplemente aumentó. A pesar de estos tempranos logros, el joven artista no se terminaba de hallar en el Perú. La ciudad le estaba quedando chica. Me sentía un extraño en el Perú, en Lima, en mi familia, según sus propias palabras. En la poética, el retorno a Lima es constante. Hay poemas, en efecto, donde la sucesión de imágenes poéticas es intercalada con la referencia o la alusión a Lima. Sin embargo, en varios testimonios y entrevistas siempre ha manifestado una aversión extrema a este espacio. Incluso Salazar Bondi, quien escribió Lima la Horrible, le comenta que las reacciones que Eyelson tiene hacia Lima son más terribles que las reflexiones que Salazar Bondi tuvo sobre Lima la Horrible. Guardo de Lima una botella llena de lluvia y un puñado de arena en el pañuelo. A veces recuerdo la luz de su nublado cielo y la acaricio como se acaricia una perla en el bolsillo. Sin título, 1994-1998. Como adelantamos hace un momento, en 1948, Eyelson obtuvo una beca del gobierno francés. Este sería el inicio de un largo exilio que duraría toda su vida y que solo lo traería de vuelta a su país en visitas esporádicas. Hoy me despido de mi patria, siempre salada y luminosa, gracias a su pescado y a la divina espuma de mi infancia en el océano. Cruel arena, sin embargo, que no alimenta niños ni animales, que viven solo de huesos y limosnas. Adiós, extraña patria, purgatorio de plateadas olas. Adiós, pescado azul, adiós, arena atroz. Sin título, 1994-1998. Jorge se va cuando ya era una figura literaria por completo. Tenía un círculo, se puede decir, de admiradores muy próximo entre su generación, pero definitivamente el poemario Reinos, que publica en el 45, crea una estela en donde en los próximos 10 años varios poetas van a estar todavía rimando y versificando al estilo de Reinos de Jorge Eyelson del año 45. Él quería ver mundo, quería ver. Luego de casi 2 años en París, se trasladó a Suiza gracias a una beca de la UNESCO. Allí escribió lo que más adelante se convertiría en su poemario Tema y Variaciones, donde su escritura se tornaría más libre, directa y juguetona. Azul brillante el ojo, el pico anaranjado, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello herido, pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira. Animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso. Tal vez un soplo desbarata la misteriosa palabra que sujeta sus 2 patas. Patas, 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 patas a mi mesa. En el verano de 1951, Eyelson viajó de vacaciones a Italia y quedó fascinado con ese país. Cuando llegó a Roma, decidió que ese
sería su lugar de residencia. Allí conocería a su entrañable compañero sentimental, Michele Mulas. Jorge tenía 12 años más que Michele. Michele era un joven de 21 años que sentía la vocación a la pintura. Él pasó por Roma haciendo el servicio militar y ahí conoció a Jorge. Y fue una especie de encuentro fulminante para los dos. Entonces él terminó su servicio militar y luego volvió a Roma. Ya no quiso ir a Cerdeña, sino que volvió a Roma en el 1960 y ya se quedó ahí, se quedó con Jorge. Y Jorge fue el que lo guió en el camino de las artes, del arte y de la pintura. Jorge Eduardo Eyelson y Michele Mulas vivieron juntos por largo tiempo. La suya fue una relación de compañerismo, comprensión y amor, enmarcada en una atmósfera artística. Como se sabe, Eyelson se declaró abiertamente homosexual, no tenía ningún problema en decirlo, en cambio Michele no. Michele decía que él en realidad amaba a las mujeres. Él se casó en determinado momento, conoció a una jovencita sarda, muy bella, hermosísima. A mí me parece muy significativo que Michele no se fue a vivir a otra casa con su esposa, sino que se fue a vivir con la esposa a la casa donde compartía la casa con Jorge. El matrimonio de Michele y su esposa fracasó. Eyelson y Michele compartirían su vida entre Milán y la localidad de Gardalis, en la isla de Cerdeña. Gardalis es la localidad de Cerdeña donde ellos tenían una casa y donde transcurrían todos los veranos. Por más de 35 años compartieron esa casa, la rehicieron juntos, era una casa enorme, con mucho jardín, pasaba cerca del río, tenían cada uno su estudio y ahí trabajaban mucho. Eyelson le transmitió a Michele su admiración por el maravilloso arte precolombino. Ese fue su principal vínculo con el Perú desde su partida. Cuando se fue a París, se llevó una cantidad de En el año 2014 se cumplieron 90 años del nacimiento de Jorge Eduardo Eyelson. Él, lamentablemente, murió en el año 2006. Con ese motivo, la Galería Enlace hizo una gran muestra de su trabajo y allí pudimos apreciar algunos de sus cuadros de su serie Paisaje Infinito de la Costa del Perú, donde combinaba arena, cemento, alambres. También pudimos ver parte de su serie La Ropa, como estos cuadros que están aquí detrás de mí. Evidentemente nos faltaron sus muros y sus extraordinarios discos, el disco lunar, el disco terrestre y el disco solar. Hace énfasis en las culturas de la costa peruana, las culturas, digamos, que tienen un colorido textil impresionante, que yace además bajo la arena, de alguna manera, bajo esa especie de telón monócromo, ¿no? Que cubre, digamos, esta especie de parafernalia impresionante en términos no solamente plásticos, formales, visuales, sino cromáticos. Excavo en mi dorado Perú un reino puro y encuentro una cuchara.
excavo más y sale el rey con toda su joyería, y la reina mía enterrada, cuya mirada me estremece. Excavo y excavo todavía, y es mi osamenta que hallo ahora, y el trono ensangrentado que allí me espera. Sin título, 1994-1998. Una figura siempre inquietante para Eyelson fue la del chamán. Como dijo él mismo, cuando tomo como modelo la figura del chamán, que reúne en sí al sacerdote, al poeta, al filósofo y al médico, no pretendo un retorno a la cultura arcaica o primitiva. Me refiero simplemente a un concepto global de la creatividad humana, ejemplarmente evidenciado en las prácticas chamánicas. El chamán es un manipulador de fuerzas que, aparte de ser, digamos que curandero, médico y poeta, era también un artista. Y este personaje emplea el cristal de cuarzo para la escultura, y lo que se resalta aquí es cómo, mientras para Eyelson el cristal y las piezas precolombinas contienen magia, para los antropólogos o estudiosos es un objeto social. Eyelson tiene diversos cuadros denominados inicialmente autorretratos y luego cabeza de chamán, que son de los años 81 y 85. En las artes plásticas, Eyelson experimentó con diversos materiales. Tanto así, que le pidió a sus amigos peruanos que le enviaran a Italia arena de playas peruanas. Lo suyo siempre fue la vanguardia. Empezó a experimentar con arena, telas, huesos de animales, cabellos humanos, y luego colocaba ropa entre la arena. En 1963, estas representaciones adquirieron el nombre de Paisaje Infinito de la Costa del Perú. Luego, las prendas se diversifican. Son camisas, guantes, corbatas, sombreros, medias. Aquí se produce una transformación. Eyelson empieza a anudar prendas sobre los cuadros. Primero lo hace con ropa diversa, hasta que finalmente anuda solo piezas de tela. Así llega al quipu. Me di cuenta de que estaba realizando un gesto antiguo, primordial, no solo originario del Perú, sino de civilizaciones del Mediterráneo, la India, China. En la madurez de su vida, Eyelson encontró en los nudos el vínculo primordial con sus raíces. De cierta manera, Eyelson reinventó el quipu prehispánico. Sabemos que en el antiguo Perú, hacer nudos era un lenguaje sin escritura alfabética, una especie de lenguaje secreto que desapareció con la llegada de los conquistadores y que solo conocía un selecto grupo que se dedicaba a preservar la memoria colectiva, los quipu Camayoc. Aparece en su obra a principios de los años 60, alrededor del año 62-63, en un momento muy específico en donde él ya llevaba como 2 o 3 años de abandonar la literatura, digamos la poesía escrita. Técnicamente evoluciona, se puede decir, su propio estilo de configurar nudos, pero también conceptualmente carga este elemento de una serie de metáforas, digamos, que se vinculan con lo afectivo, con lo personal, pero también con lo histórico, con lo antropológico. Empezó anudando una camisa, ¿no? Después empezó con los quipus, que el quipus es un lenguaje en sí mismo, ¿no? Encerrado, es algo a lo que no tenemos realmente acceso, porque el tiempo ha pasado y no los podemos desanudar. En los nudos, Eyelson hallaba conexión con la física, con las matemáticas, con el ADN, la genética y el esoterismo. Michele Mulas hacía nudos con él y hay algunas fotografías en donde sus amigos, digamos, empiezan a tensar junto con él los nudos.
el nudo es una creación colectiva en cierto aspecto y te hace ver justamente una perspectiva de Eyelson que en el fondo, por más aislado que se pueda encontrar, el arte para él no era una situación solitaria. Eyelson se sintió siempre parte del universo, del cosmos. Por supuesto, esta perspectiva iba muchísimo más allá de cualquier nacionalismo. Aprendió a ver la vida también de esta manera, como un ciclo vital que no termina nunca. Como dice él, sé que mi patria es una estrella que se llama Tierra. Cuando moriré tendré otra patria que se llama Estrella. En 1964, Eyelson formó parte de la delegación peruana en la Bienal de Venecia, donde llevó sus quipus. En 1967 viajó a Nueva York e inauguró esculturas en 5 ciudades del mundo. Ese año también regresó al Perú luego de casi 20 años de ausencia y exhibió sus quipus. El recibimiento a su trabajo en general fue bastante frío. En 1969, cuando la NASA envió el primer hombre a la Luna, Eyelson escribió una carta a esta institución proponiendo que llevasen una escultura suya para instalarla en el satélite terrestre. La respuesta fue negativa. Sin embargo, el poeta insistió con algo más insólito. Solicitó que un día esparcieran sus cenizas en la Luna. En 1970, y junto a la bailarina Yvonne von Mollendorf, Eyelson realizó una performance de poesía y danza en el metro de París. Era una novedosa manifestación artística que buscaba ganar espacio urbano. Y un poco llevan esa idea de la interrupción, de la irrupción del performance a un espacio diario, ¿no? Llevarles una obra de arte a un espacio día a día transitado en donde todo el mundo está con sus propios problemas y de pronto se encuentra con esto. En 1972, y ya con cierto prestigio ganado como artista conceptual, Eyelson vuelve a asistir a la Bienal de Venecia. Asiste también a una importante muestra en Alemania y es artista invitado a los Juegos Olímpicos de Múnich. Allí instala el Gran Quipu de las Naciones, que consistió en anudar todas las banderas de los países participantes. El acto, lamentablemente, quedó inconcluso por el atentado contra los atletas israelíes. Eyelson no se consideraba ni un pintor poeta ni un poeta pintor. En 1972 le dijo a Julio Ramón Ribeiro algo así como: he escrito varios artículos periodísticos y no soy periodista. He escrito algunas obras de teatro, pero no soy dramaturgo. Hago escultura y no soy escultor. He escrito cuentos, pero no soy cuentista. Una novela y no soy novelista. He compuesto una misa solemne para Marilyn Monroe y no soy músico. No soy nada. En realidad, yo creo que lo era todo. En Europa, el espíritu de Eyelson se consolidó como un espíritu renacentista y siguió la senda del arte como su admirado Leonardo da Vinci. Eyelson fue un creador total que ejerció prácticamente todas las disciplinas artísticas. Además, fue inventor y buscó siempre salirse de cualquier clasificación, de cualquier molde. Como todos, ha tenido influencias de todos lados y de todas partes, ¿no? Otra cosa que tenía mucho interés él era en la música. Y tocaba piano a su manera, todo lo que era posible para él de hacerlo, hacía. No creo que se hubiera querido limitar a algo concreto, ¿no? Le gustaba mucho la agricultura, por ejemplo. Mucho. Criaba plantas. Cuando estaba en
en Cerdeña tenía un cultivo de plantas aromáticas y lo hacía muy bien. Jorge Eduardo Eyelson es considerado el poeta más importante de la generación del 50, según la crítica especializada. Él decía que su poesía no era experimental, sino más bien una forma de vida, una búsqueda constante. Para Eyelson toda la realidad, aún la más extrema, podía ser aprehendida, es decir, captada desde una perspectiva poética. Entre sus libros de poesía figuran Habitación en Roma, Mutatis Mutandi, Celebración, entre otros. Eyelson navegó además por casi todas las artes y conjugó de manera magistral la poesía y la plástica, porque para él la poesía brotaba del encuentro entre la mente, la mano y el corazón y los materiales que interviene el artista. Es como una chispa que se encuentra en toda materia, aún en la más miserable y trivial. Basta con saber extraerla. Contemplo la basura y veo una rosa, pero no una rosa en la basura, sino la basura convertida en una rosa. Observo una rosa y veo la basura que alimenta su belleza a través de su corola y sus raíces. Así la rosa y la basura son la misma cosa, porque hoy día son basura y mañana rosa. En la década de 1970, el Instituto Nacional de Cultura publicó su poesía completa. Fue una manera de volver al Perú a través de su creación literaria. Esa poesía completa queda medio secreta, ¿no? Se ha reeditado un par de veces en México, en Colombia, en España, pero siempre así como de forma esporádica. Eyelson cultivó el budismo zen, lo cual le dio una actitud serena ante la vida. Y entonces él empezó a frecuentar el grupo de Taisen de Shimaru y naturalmente con eso avanzó mucho, ¿no? en su actitud y su filosofía zen. A pesar de que Jorge Eduardo Eyelson vivió casi toda su vida fuera del Perú, siempre mantuvo una relación particular con nuestro país. En el año 1948, cuando tenía 24 años, él ganó una beca para estudiar en París y a partir de entonces nunca más regresó a vivir al Perú. Sin embargo, lo visitaba esporádicamente. La última de sus visitas la realizó en 1987 para la tercera Bienal de Trujillo. Allí expuso su arte de vanguardia, no solamente en poesía, sino también en instalación y en performance. Parece ser que esta visita duró un poquito más de lo habitual, porque el año siguiente él expuso en la Galería de la Municipalidad de Miraflores. La conexión de Eyelson con el Perú se dio a través de su familia, de sus amigos y también de algunas imágenes recurrentes en su trabajo artístico, como el desierto, el mundo prehispánico y el mar. A Eyelson le fascinaba el mar, tanto el Mediterráneo como el Pacífico. De hecho, estableció una especie de conexión trascendental entre los lugares que él amaba a través del mar. En su poesía se menciona muchísimo el tema del mar, el tema de lo que él siente por el mar. O sea, sí es una figura protagónica en el universo eyelsoniano, ¿no? Sí creo. Y creo que también le hacía recordar muchísimo a Perú, ¿no?
Aunque no fuera el mismo mar, ¿eh? Porque de hecho nuestro mar es bien gris y bien frío, y el de allá es calientito y es celeste, y es, ¿no? Es bien distinto, ¿no? Nuestro mar es más melancólico. Saludo el mar con una mano y saludo a la gaviota que me saluda a gritos con la otra. Saludo el pez agazapado y sin palabras saludo a la espuma, que no sé bien si es la espuma o el estallido de mi frente entre las olas. De Materia Verbalis. La obra de Eyelson fue reconocida, primero en el extranjero y más tarde en el Perú. En el año 2002, la Fundación Telefónica organizó con Eyelson una videoconferencia desde Italia que congregó a gran cantidad de público en Lima. En esa oportunidad, el poeta mostró su sabiduría y su agudo sentido del humor. Apareció con una máscara que mostraba el cosmos. Buenas noches, Jorge Eduardo, un placer tenerte con nosotros. Supongo que eres tú, ¿no? Sí, soy yo. Un sentido del humor amable, nunca agresivo. Un sentido del humor así, como digo, alegre y afectuoso, nunca agresivo, pero era humorístico, sí. Las máscaras siempre lo apasionaron mucho, porque él veía cómo la sociedad en la que vivimos nos impone máscaras. Para él la ropa incluso es una máscara, ¿no? La ropa es una máscara, el saco, la corbata, todo es una máscara. Entonces tú no te puedes mostrar como eres, te tienes que mostrar como la sociedad burguesa te impone que te muestres. A finales del año 2002, Michele Mulas falleció en Milán. Ese fue un durísimo golpe para Eyelson. Presenta en poemas de largo aliento la representación de esta relación que tenía con su compañero de toda la vida, que es el escultor Michele Mulas. En efecto, ahí podemos encontrar, por ejemplo, la manera en cómo este personaje ingresaba a la casa de los dos, la casa que compartían, y contagiaba de animidad a las frutas, a las verduras. Eyelson asiente de que cuando Michele entraba a la habitación todo se llenaba de vida. En el año 2004, a Jorge Eduardo Eyelson se le otorgó en el Perú el Premio Tecnoquímica, como distinción a toda su obra en las artes visuales. Se le invitó a venir, pero se excusó por su frágil estado de salud. En una entrevista dada para El Comercio años antes, en el 2001, dijo así: «Solo puedo expresar mi gratitud, aunque tal vez es un poco tarde para homenajes. Yo he estado en Lima muchas veces y no entendían mis cosas». En el otoño de su existencia, Eyelson fue muy cercano a los jóvenes artistas que se le acercaban para escucharlo y nutrirse. Tuve la suerte de conocerlo y era un tipo maravilloso, ¿no? Un tipo alegre, vital, inquieto. O sea, las conversaciones que tuvimos eran siempre de risas. Y además muy pequeñito, muy frágil, muy sencillo, entonces bajito incluso. A pesar de tener una larga vida, ¿no? Nunca se estancó en un tipo de forma a la que explotar repetidamente. Sino que estuvo constantemente cambiando y probando cosas. Hoy, sobre Eyelson, se ha producido mucho. Se han editado libros, organizado homenajes, se han hecho programas de televisión y documentales. De estos últimos, destacamos dos. El que dirigió Gabriela Yepes, titulado Vivir es una obra maestra, y Eyelson desnudo, dirigido por Patricia Pereira.
Nunca decidí ser pintor, ni escritor, ni artista, ni nada, simplemente salió por sí mismo. ¿Y luego tomaste la decisión? No, nunca tomé ninguna decisión. Tenía muchos juguetes, tenía muchos libros de cuentos, tenía, bueno, muchos cuadros de la que había sido su pareja, de Michele Mulas. Tenía un piano, eso en la casa de Milán. En la de Cerdeña tenía sus libros, pero una casita muy austera en el sentido de que tenía lo preciso para trabajar, la mesa de madera, el librero, su cama, las cosas que te hacen felices, ¿no? Las cosas básicas, ¿no? Las cosas que de verdad importan. Jorge Eduardo Eyelson murió en Milán el miércoles 8 de marzo del año 2006. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Barisardo, junto al de su pareja, Michele Mulas. En un libro publicado en el año 2005, Eyelson se refirió así a la muerte. Una cosa es cierta, no solo la vida, sino también la muerte es una fiesta. Era una persona que secreta y tan llena de matices, tan llena de interés por la vida, por el mundo, por el arte. Yo creo que fue una persona feliz. Yo creo que en Italia él descubrió la vida, la felicidad. Es una puerta de entrada o de acceso para entender, digamos, las manifestaciones de arte contemporáneo en el país. O sea, es la bisagra entre lo moderno y lo contemporáneo, de alguna manera. Todas las prácticas artísticas que germinaron durante los años 60, las prácticas experimentales de los años 60 fueron practicadas por él más que por los otros artistas de su generación. Sé perfectamente que mi casa es una estrella que se llama vida, y que esa estrella es la Tierra, y que después tendré otra casa, en otra estrella llamada muerte. A mí la obra de Eyelson me resulta especialmente conmovedora. Él fue un hombre que supo buscar la belleza en absolutamente todo, en personas, situaciones, lugares, incluso en aquellos que a primera vista pueden resultar superficiales o miserables. Y eso podemos comprobarlo en su poesía, en sus instalaciones, en su obra plástica. Espero que este programa haya servido para que se interesen en su valiosísima obra y para que en algún momento la admiren tanto como la admiro yo. Nos vemos en la próxima.